ya estamos listos para el pase. Tommy, tenemos Habemos Papa y Habemos Leo. Tenemos todo hoy. Sí, alegría. Tommy, buenas noticias hoy. Sí, hoy es un día de celebración. Lo que no habemos es ficha limpia, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Pero ¿cómo estamos, Tommy? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la ficha limpia? Ya se rechazó ficha limpia. ¿Qué tiene que ver el culo con la municipalidad? Para mí ya todo tiene que ver con todo en este país. No, pensé que había pasado algo en el espectáculo y dije, me la perdí. Bueno, León, ahí está el Papa. Vemos Papa, chicos. Papa. ¿Qué te parece, León Tommy? 16, León 14. 14, querido, los números romanos. Mató a 2 para leones. El otro lado tenés que restar, para el otro lado sumás. 2 leones. Es 14, claro. Para, pero este es el Papa Nuevo. Bueno, ahí tenemos imágenes exclusivas, ¿Dónde chicos. vivo yo? Desde el Vaticano Ya hay un está cronista. para bendita. sale Escúchame, bendita hoy. Pará, hay un si no cronista quiero. que ha viajado especialmente a Roma a tomar estas imágenes y bueno, vemos justamente la aglomeración de feligreses en ese punto neurálgico frente al Vaticano, recibiendo esta buena nueva a León 14, cuya nacionalidad es, André tiene toda la información, es norteamericano. Sí. Es argentino. Es yankee, Es argentino. La Iglesia Católica y es el Papa número 267 en ser elegido. bingo. Dios Mirá, mío, ahí vivo en la Muchos años sala. en Perú. Vos como católico estás emocionado, me imagino, ¿no, Tommy? ¿Cómo lo estás llevando? Yo soy un católico raro porque en algunos conceptos o dogmas un tanto ortodoxos de la iglesia yo no me identifico. Me pasa lo mismo. ¿Viste? Claro. Me pasa eso, si bien voy a misa y me encanta y soy feliz, digo, no comulgo en todo. A mí me da lo mismo el Papa. Claro. Me daba lo mismo el que pasó y me da lo mismo el que viene. El que No, a mí vendrá. no. Pero bueno, A mí viste que son tampoco. posturas de cada uno. A mí me Es pasa algo eso. que te llega, no te llega, lo sentís, no lo sentís y Tal contra cual. él. Y todo es lícito. André, por ejemplo, tuvo una experiencia hermosa con el Papa Francisco, quien le escribió y la ella lo fumada adoraba llegó. y Sí. eso La es fumada lícito. llegó. Ahora, hay un parecido, hay una cierta, están diciendo en redes sociales Sí. que hay una cierta similitud, ¿no? Son como muy En las muy maneras de parecidos. ser y de Hay que conducirse. sumar Exactamente. que A ver, tenían- Sofi. Hay que sumar de que tenían una... Espera, a ver, ahora sí, estás con el Hay micrófono. que sumar que tenían una cercanía con el Papa Francisco, de quien era el asesor Claro. para la designación de obispos en todo el mundo. Recordemos, el nuevo Papa es estadounidense, como decía Andrea, se llama Robert Prevost, ¿no? Si no me equivoco, Sí. de 69 Prevost. años. Y como bien decías vos, llevará el nombre de León 14. León 14. Vivió muchos años en Perú, este Papa. Chicos, León, cualquier semejanza con la realidad ya me cae bárbaro. Bueno, Bueno, ahí está hablando, ¿cuánta ahí gente? está A ver, moviendo. escuchemos, ¿podemos escuchar Sí, un poquito? por Fer? favor. A ver, vamos a escuchar. a recibir como esta plaza con los brazos abiertos a todos aquellos que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia, de diálogo y de amor. Bueno, él básicamente siempre autorizó y abogó por una iglesia que no perdiera la condición de cobijar y asistir a los pobres. Básicamente la frase que acuñó y en la que sostuvo justamente todo su sacerdocio fue: una iglesia pobre que camina con los pobres, que sirve a los pobres. Un tipo muy preparado científicamente, con un doctorado en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Derecho Canónico, licenciatura en Ciencias Matemáticas. Por lo general, los papas tienen como un bagaje académico muy fuerte, están como muy entrenados y muy academizados. Era, como contaba Sofi, ¿no? Sucesor del Papa Francisco. De hecho, se conocieron en Buenos Aires y él después en Roma tenía contacto constante con el ex Papa, ¿no? Sí, y déjame sumar que al principio, cuando nombra a Perú, lo nombra porque él estuvo, sus primeros años ministeriales fue en Perú justamente, y ahí fue donde ejerció como misionero y además afianzó su compromiso con la realidad social de América Latina. Por eso es que nombra al principio y da ese mensaje tan esperanzador también para su comunidad, por así Hay que decirlo. ver- Nació en Chicago, obviamente, como decía Sofi, después vivió en Perú, y un gran seguidor muy ferviente de San Agustín, que eso también es todo un sello, podríamos decir. No llores si me amas, ¿no? San Exacto. Agustín, maravilloso, el maravilloso Sí. San Agustín. Sí. ¿no? Hay que También. ver un poco el tema con Trump, porque A ver, no es cercano a Trump. Vamos a ver si el presidente, no sé si ha habido algún tipo de mensaje desde la Casa Blanca, y estaría bueno saberlo porque no tienen buena relación. No, de hecho, vamos a contar todo, las buenas y las malas. Él
Fue en su momento acusado por un periodista también peruano, el cual en su pasado, quiero ser cuidadoso, pero es parte de la verdad y es la información, chicos, que circula en todos lados. Nos estamos enterando mundialmente quién es esta persona, quién es este nuevo Papa, León XIV, Robert Francis, pero en su momento estuvo acusado por un periodista peruano y un medio peruano, básicamente por haber tenido algún tipo de injerencia en lo que fue una red de trata de personas, noticia que en su momento la Iglesia desmintió categóricamente. Es cierto que se estaba dirimiendo mucho, se está hablando, o van a evaluar en qué términos se va a dar la relación con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, a sabiendas todos de que él nació en Chicago, que es un norteamericano. Ya debería haber un mensaje del presidente. Yo creo que ya debería haber, todavía no hubo, pero debería. No lo sé, por eso. No hubo, pero debería haber, ¿no? Claro, como el beneplácito. A la brevedad debería hablar. Hola, mi querido Javi, bienvenido. Gracias, chicos, es un placer tenerte, amigo. Un placer. ¿Cómo te tomas vos la noticia? La verdad sos un tipo creyente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y espero que este Papa pueda reivindicar un poco la iglesia perdida que tenemos, ¿no? El catolicismo perdido que tenemos también igual. Sí. Está muy perdido, muy perdido. El Papa Francisco, el anterior a mí, no me representaba. Espero que este sí. Y estamos, como decía Diego, qué raro que Trump todavía no haya mandado un mensaje, porque cualquier mandatario, ¿no? Sí, de hecho, Javier Milei recién me estaba fijando y hace 16 minutos, hace 18 minutos también, retuiteó una foto, bueno, como bien decías vos recién, lo de León, esa similitud con el presidente y como él se apoda, acaba de retuitear la fuerza del cielo, ¿no? Algo que también es significativo ya que se llama León XIV. Como decía Tommy, ¿no? Ahí, ¿no? Cualquier similitud. Pero bueno, es raro igualmente que hoy por el Trump no esté mandando un mensaje, o sea, felicitándolo porque es de su propio país y demás, pero es... Lo estará por hacer, confiemos. Todavía en las redes de Donald Trump no hay nada. Todavía no hay nada. No. En su momento el Papa Francisco, me apoyo también mucho en vos, André, que sé que tenés con mucha información. A ver, léeme esto. Justo me acaba de llegar esa misma hace información. 5 minutos. ¿Qué pasó, hace 5 minutos. Vía Instagram. No, sí, tengo exactamente lo mismo. Te lo leo rapidito si querés. En el Instagram de Donald Trump pusieron felicitaciones al cardenal que acaba de ser nombrado papa. Es un honor darse cuenta de que él es el primer papa americano. Claro, el primero. Qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Espero conocer al Papa León XIV y entre comillas será un momento muy importante. Bien, esto acaba de pasar hace menos de 5 minutos. Está bueno, digamos, más allá de que se habrán tomado tiempo por alguna razón, pero ya está, No es un dato menor, está buenísimo, esta es información de último momento, ahí voy Mele, no es un dato menor de que en el 2019 el Papa Francisco lo haya designado miembro de la Congregación para el Clero en 2019 y la Congregación de Obispos, que es muy importante en el 2020, además de haber sido administrador apostólico de la diócesis de Callao, una de las más importantes, sino que en algún punto estas cuestiones de cierta congruencia entre el legado que deja el Papa Francisco, un legado de mucha austeridad, intentando siempre arengar a los más jóvenes a la iglesia, un tipo que se animó en su momento a tocar temáticas como el adulterio, la infidelidad, las variables sexuales, las variantes sexuales. No es un dato menor que hayan escogido un tipo que tenía como una concomitancia de pensamiento muy similar a el laburo que empezó en su momento el Papa Francisco, a pesar de que muchos no nos hayamos sentido representados por él. Hubo un laburo de darle una lavada de cara a la iglesia con el objetivo de lograr que las nuevas generaciones se transformen en los nuevos feligreses. Mel. Bueno, para sumar este Papa Yankee, Robert Prevost, hoy León XIV, los astros, la energía astral del Papa es virginiano, atención. Como yo. Virginiano, con muchos otros planetas en Virgo, o sea, hay mucha energía virginiana aquí. Mercurio en Libra, o sea, en principio ya lo que nos pinta Virgo Libra es servicio y diálogo. Sí. O sea, no tenemos la hora de nacimiento, no tenemos la hora de nacimiento como para determinar el ascendente, pero bueno, hay definitivamente una energía predispuesta a el servicio y al diálogo. Vamos a ver después durante su papado. Andreucha. Sí, señor. Estaba leyendo un poco también de lo que era la relación que tenía con Jorge Bergoglio, justamente. Obviamente por amplia mayoría. Falta todavía el recuento, ¿no? Que comenten lo que fue el recuento de votos. Y en este caso, una de las cosas que dicen
es que mientras que la iglesia estaba debatiéndose un poco, ¿no? Si iba a haber una iglesia inclusiva, claro, como era un poco lo que buscaba hacer Francisco, o si iban a seguir una senda doctrinal más conservadora. Lo que se está viendo es que va a seguir un poco lo que se esperaba, y era que el nuevo Papa siguiera, ¿no?, esa senda que había ya abierto Francisco. Así que por lo que uno puede estudiar en base a distintas lecturas que estoy viendo de distintos medios a nivel mundial, seguiría un poco con el lineamiento de Francisco. Él nació en la década del 50, o sea que es relativamente joven. 69 años tiene. Tendríamos papa para rato. Claro, sí, pero ¿no sienten que hay una similitud física? ¿Ustedes se acuerdan cuando asume Juan Pablo II? Ay, sí. Lo amamos. Pero ¿no sentís que es muy parecido físicamente? ¿No hay una cosa, André? ¿No? Puede ser. Lo que pasa es que a mí me quedó la imagen de Juan Pablo II ya de viejito, ¿no? Sí. Pero puede la cara redonda igual. Sí. Tiene como la cara Lo que sí tiene realmente cara de buen tipo. ¿Sabés que sí? Hablando en criollo, ¿no? Tiene cara de buen tipo. Ustedes, pero cuando estábamos escuchando al principio del programa esas minis palabras que dijo, ese momento tan importante creo que para los argentinos, que pueda hablar en español, que se comunique. No sé si les pasó lo mismo, pero a mí la verdad que me puso muy contenta, y siento que a pesar de que, no sé si no vimos completo, por supuesto, no quiero hablar mal, pero no vimos si lo nombró o no lo nombró a Francisco, pero como que me llegó algo importante, ¿no? De que pueda por lo menos compartir unas palabras en el fragmento que vimos de este primer discurso, de esta primera vez que se asomó allí al balcón para saludar a los fieles en la Piazza San Pedro, bueno, obviamente habló en inglés, habló en español, habló en italiano, así que me parece que dejó a todo el mundo contento, ¿no? Sí, y ojo que es la primera vez en la historia, insisto, ¿no? De los papas que se escoge a alguien norteamericano, un país que por lo general, al que por lo general no se lo asocia con el catolicismo, sí con el cristianismo, el protestantismo. Sí, obviamente, ¿no? La iglesia anglicana. Sí, claro, que son como variables, ¿no? Son como ramas de lo que es un poco el catolicismo tradicional, pero Norteamérica, a diferencia de Argentina, nuestra cultura, nuestra preeminencia es la católica, ¿no? Tal cual. Hay un 70% de la gente que se considera practicante, religiosa, feligresa, bueno, no importa, pero acá el catolicismo es como muy fuerte. Hay un núcleo muy duro y muy conservador también del catolicismo en la Arquianida, en la Argentina, pero en este caso Norteamérica es un país que, insisto, no se caracteriza por una cultura muy instaurada del catolicismo, ¿no? Esa es la razón por la cual siempre han elegido papas de otros países, y bueno, marca un precedente esta elección. Obvio. En cuanto vos estabas hablando, ¿no?, más que nada de lo que es la religión, ¿no?, en Estados Unidos, el 78,5% aproximadamente de la población de los Estados Unidos, que sabemos que es de miles de contra millones de personas, es el cristianismo. Y dentro de ese cristianismo hay otras ramas, como estábamos mencionando, evangélicos, protestantes tradicionales y también católicos. ¿Sabes qué estoy pensando? Para muchos historiadores, estamos como en la antesala de lo que, ojalá no, de lo que pueda llegar a ser en un futuro incierto, no sé, cercano o lejano, una tercera guerra mundial a raíz de la invasión que Rusia hizo a Ucrania hace poco tiempo. Digo, el hecho de que hayan escogido un líder religioso, espiritual norteamericano, a sabiendas de que Estados Unidos suele tener una injerencia muy importante en los conflictos bélicos a nivel mundial. Digo, me parece que no es un dato menor, me parece que tal vez están avisorando algo que el común de la gente todavía no está haciendo esta lectura. Si pudiera llegar a terciar, tal vez, ¿no? Digo, un tipo norteamericano, ya Donald Trump lo felicitó. Le dio el visto bueno. Le dio el visto bueno, oficialmente le dan el visto bueno. Digo, muchos hablan de que Estados Unidos en cualquier momento va a intervenir en lo que es el conflicto bélico, del que poco se habla, pero que sigue estando ahí muy latente. Igual, ¿no? Tommy, sí, convengamos que no nos olvidemos que hace poco Trump estuvo con Zelensky cuando se murió el Papa, y como que los dos se sentaron en una silla, y como que lo apuró un poquito también igual, ¿eh? Sí, claro. O sea, cambiar, queremos paz. Y pasa que para que Trump esté ahí sentado con Zelensky enfrente, le digo, flaco, cortala. Ahora, que el líder de la paz mundial venga de Norteamérica, en la cual mucha gente considera que Donald Trump no busca justamente la paz. Digo, y la concordia. Hay dos referentes, ya hoy por hoy en el mundo, hay dos referentes norteamericanos importantísimos. Donald Trump por un lado, y ahora el Papa León XIV por otro. Uno es, no sé, la guerra, la defensa de sus intereses, es más nacionalista, más de mirar para adentro.
Y otro es, supuestamente, el lugar que para un papa es el de, básicamente, administrar al mundo de modo tal, gestionar al mundo de modo tal que la paz reine entre todos los países, las naciones, las culturas. El Cordero de Dios, quien viene a evangelizarnos. El Cordero de Dios, exacto. Pero digo, no es un dato menor de que ahora el nuevo líder norteamericano del mundo contraste con lo que para muchos es Donald Trump. Es una lectura interesante esta, sí, sería como el yin y el yang. Sí. ¿Te conectás con eso también? Sí, total. ¿Sí? ¿Sentís? Sí. Den algunos datos más de este hombre, la relación que tenía con el Papa Francisco. Estamos todos, chicos, un poco con los dispositivos porque es una información de último nueva, de último momento. Claro. De hecho, muchos estudiosos, muchos periodistas estudiosos, historiadores, aseguraban que iba a tardar, se iba a posponer un poquito más la elección del nuevo Papa. Se hablaba de 4 días. Sí. Y fue rapidísimo. Muy rápido. La fumata blanca como que nos sorprendió a todos. Hoy hubo una fumata negra muy temprano y 2 horas después ya habemos Papa. O sea, fue realmente muy sorpresivo. Mira, ahí lo vemos justamente junto con el resto de los cardenales saludando en el balcón. Sí, viste que hace un ratito decía que no había nombrado al Papa Francisco, recién 14:34 lo acaba de nombrar. Voy a citar lo que dijo. Todavía conservamos en nuestros ruidos esa voz débil pero siempre valiente del Papa Francisco que bendecía a Roma, dijo desde el balcón del Palacio Pontificio en Roma el nuevo Papa estadounidense. Sí, y un poco la asignatura pendiente es la de lograr nuevos adeptos, un nivel de acatamiento grande o arrear a la gente a que vuelva un poco a las huestes católicas. ¿No? Uno va a misa y vos te das cuenta, yo cuando voy a misa, yo tengo casi 50 años y cuando voy a misa soy el más joven. Digo, eso habla también de una institución que está diezmada, habla de un laburo que hizo también Francisco con la intención de que acercar a los jóvenes. Sí, digo, hubo un laburo ahí de... Pero aparte era de cara a cara, o sea, eso es maravilloso. Cuando él habla de lo que era la diócesis en la cual estaba en Perú y tuvo esas palabras tan hermosas recién León XIV para con ellos, realmente me hizo recordar mucho estas charlas que tenía Francisco con los jóvenes. Y yo, la verdad, confío en que va a seguir un poco por ese mismo camino, inusitadas, ¿no? Porque digo... A pesar de que muchos no se hayan sentido representados, tal vez por una cuestión de lectura más política, muchos argentinos con el Papa Francisco. Pero si es por la fe, creo que nadie puede decir nada. Total, pero aparte esto que rescatás vos, Andrés, muy plausible. El tipo se te sentaba con los jóvenes. Yo me acuerdo de la charla en la cual una chica le contó que había abortado y él le respondió con mucha amorosidad. Una chica que se consideraba no binaria también. Algo muy inusitado. Hablaba con todos. Eso, hay una cosa muy cercana que el resto de los papas con problemáticas actuales no tenían. No. ¿Coincido? Pero por supuesto. Entonces digo, me parece que si este hombre viene a continuar, a prolongar en el tiempo un poco esa filosofía de iglesia, una iglesia de verdad más mundana. Sí. Digo, no es más un dato amiga. Más amiga, menos culposa. Más amiga, menos culposa. Cuando ibas a misa más contenedora. Sí, por mi culpa, mi gran culpa. Sí, pero es que aparte otra cosa, Tommy, yo creo... Vos vas mucho a misa también. No voy mucho a misa. Pero sos muy creyente, André. Soy muy creyente, voy como muy puntual y me gusta ir a la iglesia cuando no hay nadie, sinceramente. Pero voy, me gusta. Yo sé que vas. Sí. Pero lo que me pasa a mí, y le pasa por ahí a mucha gente, vos que hacías hincapié en los jóvenes, es esto de que hubo muchos años en lo cual era como que la iglesia expelía en realidad a los jóvenes en vez de acercarlos. Totalmente. ¿No? Y yo creo que a partir de toda esta manera en la que se pronunciaba y sobre todo se mostraba Francisco, los jóvenes también se empezaron a acercar. ¿Por qué? Porque se sintieron realmente incluidos y realmente escuchados. Y esto que yo te decía de una iglesia amiga tiene que ver por ahí con lo que los que tenemos más de 40, 50 años nos habíamos acostumbrado de chicos a que cuando se hablaba de Dios era... Hay que tenerle miedo a Dios. El temor de Dios. Claro, y en realidad no hay que tenerle miedo a Dios, porque si Dios es nuestro Padre, a nuestro Padre no le tenemos que tener miedo, le tenemos que tener respeto pero no miedo. Totalmente. Creo que es por ahí el camino que está tomando la iglesia y la verdad, enhorabuena. De hecho, hay un mensaje que inclusive en las homilías está cambiando. ¿No te pasa cuando vas que hay una cosa de cercanía? Más ayornado.
Sí, que era y desacartonado. Más amigable, más aceptando también los tiempos que corren. Bueno, el propio Francisco, cuando le habló a comunidades de minorías, ¿no? Que se sintieron desplazadas por la iglesia durante tanto tiempo. A los divorciados, en la Biblia, eso, dijo, acérquense, que puedan volver a comulgar. O sea, desde el perdón, desde la aceptación de acá somos humanos, hay errores y está bueno que todas podamos formar parte de esta iglesia. Y otra cosa, no nos olvidemos que él también decía. También se perdieron muchos clientes, muchos clientes en el buen sentido. A ver, porque la iglesia evangélica, muchos fieles, perdón. No clientes. Sí, perdón. Todo lo pienso. No, lo pensé porque quiero decir que la iglesia evangelista sí captó muchísima cantidad porque abrieron las puertas, cantan, hay otra cosa, entonces se había perdido Goldberg, ¿no? Exactamente, se había perdido muchísimo de fieles, sí, entonces muy vivo el Chicos, Papa Francisco. vamos a hablar, hablando justamente de... No, mucho, pero sí, amor mío, mírame, mucho. Se ofende, mirá que se ofende. Pero... está buenísimo para apoyarnos en esto que decías vos, la palabra de un sacerdote, nuestro querido padre Matías. Acá interesa lo que todos digamos, por favor, chicos. Sí. Mati, padre, bienvenido, buenas tardes. Habemos Papa. Habemos Papam, bueno, chicos. ¿Vos lo conocías a mucha alegría. Papam, habemos Papam, claro que sí. ¿Tenías idea de la existencia del Papa, el nuevo Papa León XIV? No, de la existencia sí, pero más que nada como un perfil papable que no sonó tanto en estos días, sonaron otros mucho más. Totalmente. Pero bueno, estuvimos ahí con todas estas especulaciones y por fin se terminó toda esta lucubración del Papa Negro y el fin del mundo. Mati, ¿qué debería ser, qué línea debería seguir este Papa? Porque hubo un laburo interesante del Papa Francisco, y a mí me encanta hablar con vos porque sos igual de mundano, sos un tipo muy ayornado, joven, piola, con el cual uno puede hablar de un montón de cosas. Me parece que Francisco hizo un laburo que tiene que ver con eso, ¿no? Con acercar a las nuevas generaciones, tratar de reducir esa distancia que a veces el catolicismo ortodoxo le ponía a los feligreses con Dios. Y una cosa interesante, ¿qué debería hacer este Papa? Mirá, este Papa ya delineó de algún modo su papado y su plan pastoral, si se quiere, porque seguramente todos los cardenales pensarán, si yo fuera Papa, ¿qué haría? Y yo creo que tiene que ver con las palabras que ya dijo, donde primero me parece fenomenal que haya tenido presente a Francisco, punto. Ahí ya pone de repente una base de decir, bueno, seguimos este legado y esta es la línea. No siempre los papas han nombrado los papas que se han muerto y ni siquiera, no recuerdo que Francisco lo haya hecho en el discurso inaugural así de cuando fue elegido, y lo menciona, lo nombra, y esto tiene que ver con que es alguien presente y alguien que lo ha marcado. De hecho, es persona de confianza, si se quiere, si es persona cercana. Por eso marca, por un lado, esta continuidad de la que tantos teníamos expectativa, con un poco de esperanza y también con un poco de temor de qué podía pasar con el próximo pontífice. Marca la continuidad en la lucha por la paz. No es casual que aparece este discurso, más allá de que el discurso del Evangelio o en la homilía siempre podamos hablar de paz, y hay un discurso directo de luchar por la paz, trabajar por la paz. Eso es muy grande. Y después los papas empiezan a ponerle su propio condimento. Que hablen su lengua, en la lengua española, claro. Y mencionen un pueblo tan sufrido, pero a la vez tan creyente como el pueblo de Perú y Latinoamérica. Es un montón, chicos. Tenemos un espíritu que viene soplando hace mucho tiempo, aires de renovación, aires de poder poner más y más en práctica el Evangelio, porque esto es lo que Francisco nos vino a traer como novedad, y seguramente va a continuar. El Evangelio es uno solo, y muchas veces la Iglesia se ha alejado de poner en concreción, no solamente en palabras, sino en gestos concretos, el Evangelio. El Evangelio es buena nueva. Dios te ama. Punto final. De ahí en adelante, después arreglamos todo lo que haya que arreglar, pero Dios ante todo te ama. No, a ver quién sos, qué haces, claro, claro. Y después vemos. La base es Dios te ama. Punto final. De ahí podemos hablar de todo lo que sigue.
Padre, Andrea Viso lo saluda, buenas tardes. Una consulta, porque se hablaba mucho, obviamente, ¿no?, de quiénes eran los favoritos. La realidad es que por ahí para vos no estaba dentro de los nombres que más se venían sonando, ¿no?, en estos últimos días. Pero yo pensaba, por un lado, cuando se hablaba del tema de las profecías, el Papa Negro, bueno, Turkson era uno de los favoritos, por ahí para llegar a ser Papa también, obviamente africano, de raza negra. Y esto que se hablaba, ¿no?, del tema del Papa Negro, el fin del mundo. Dos cosas. Uno, fin del mundo, o podría haber sido, o podría ser tal vez el fin de una era de la iglesia tal como la conocemos. Un paradigma, sí. Claro, ¿no? Sí. Y un renacer de la iglesia. Sí. Y por el otro lado, algunos dicen, ¿no será que no eligieron un papa africano para que no fuera, digamos, justamente congruente con el tema de las profecías? Es verdad. Claro, yo con esto creo que también hay que aprender a dejar de estar tan pendiente con estas cuestiones que tienen más que ver con los visionarios, porque eso no, lo mundano. A las personas les encanta esto de adivinar el futuro y demás, y también hubo toda esta elucubración de las negociaciones dentro del cónclave. Lo escuché en casi todas las crónicas periodísticas, y es no entender también, más allá de que la iglesia es una institución donde también se hace política eclesiástica, es no entender y dejarse más llevar por una película. El cónclave, justamente le iba a decir eso, es un poco la trama que se ve allí. Claro, y es no entender que el cónclave es ante todo un evento espiritual y religioso, pero como estamos siempre asociados a esta cuestión de ambiciones, codicias y todo eso, es lo que intrigas, se muestra, que tiene que ver con lo humano, también tiene que ver con lo humano esta cuestión de querer adivinar el futuro, y nos dejamos llevar más por unas supuestas profecías que en realidad todo el mundo toca de oído, escuchando que en redes sociales se habla de esto, pero no escuchando demasiado si esto es verdad, si no es verdad, pero le damos curso a un montón de cosas. Yo no creo que sea el final de una era, porque el final de esa era sucedió con Francisco. ¿Sabes que sí? La era lo estábamos comentando recién. ¿Sabes que sí, Mati? ¿Por qué con tanta celeridad? Una cosa muy trepidante en la elección. Recién lo marcaba André, ¿no? Se esperaban al menos 4 días, sin embargo, hoy nos desayunamos con la fumata blanca, ¿no? Y en la elección de León. ¿Por qué crees que se aceleraron tanto los tiempos, querido padre? Mira, yo ante todo tengo una mirada sobre eso que tiene que ver con que vos tenés que pensar también en el avance tecnológico de este tiempo. ¿Por qué hablo de avance tecnológico? Totalmente. Cuando los cónclaves sucedían, los cardenales de todo el mundo que no se conocían entre sí, se podían conocer quizás de vista de alguna reunión en común, pero que no es muy común que se reúnan. Bueno, y más que hay un montón de cardenales nuevos nombrados por Francisco, se encuentran en un cónclave sin conocerse. Pero ¿qué pasa? Hoy la tecnología, redes sociales, si querés, no sé, los distintos portales donde vos tenés para poder conocer a alguien, ya te da un perfil. Ya no van crudos los cardenales a encontrarse con el fulanito de Estados Unidos o de África, siendo quizás un cardenal de Argentina, y vos decís, ¿quién es? Yo creo que todo eso acelera la globalización. Sí se da en el cónclave, sí se da en el cónclave. Es conocer los perfiles para decir quién podría ser el mejor sucesor. Entonces, yo creo que eso acelera un montón también. Es una percepción totalmente personal. Pero es muy válida, está muy buena su percepción, y además también, como siempre decimos, la tecnología es muy buena, pero también puede generar alguna sospecha, porque digo, antes, como usted muy bien decía, todo se tenía que hablar, se tenía que generar, se tenía que... Ahora también con un WhatsApp se puede ayudar a hacerle entender al otro que tiene que votar a este. No, porque están totalmente incomunicados cuando pero desde que muere el Papa, hasta que llegue este momento, lo que está hablando el padre es exactamente eso. Está hablando el padre que ya se conocían de antes, hasta por una foto. Digo, está muy bien lo que usted está diciendo, padre, pero también déjeme sospechar que, a diferencia de otras veces, también esta cuestión puede tener que ver un poco con
manipular esa votación antes, ¿no? Pero Que sea entonces católico. lo que estás dejando entrever es espantoso. Estás hablando perdón, de que no ¿por fue qué? una elección transparente. ¿Y por qué no podría ser que sea? Porque estamos que hablando de Andrea, que yo sea, Andrea, que yo sea católico no me hace que no piense que son personas humanas. Por favor, lo que decís. A ver, es una padre, falta de por favor. respeto lo que decís. No es ninguna falta de respeto. A ver, sí, es una falta de respeto. Es mi opinión, son personas. Espera, no importa, no son personas, son representantes de Dios. Por favor, chicos, te pido por favor que me respetes en mis comentarios. Habemos Horrible. Papa, por favor, por un sí, día pero de es paz horrible lo que está solamente. diciendo. Yo sé. Está poniendo en duda la transparencia de la elección del Papa. Yo no dije que puse en duda la transparencia. Yo no dije nunca eso. A ver qué dice el Perdón, padre. padre, perdón. Discúlpeme, padre. Un poco de paz, chicos, por favor. Haya paz. Haya paz. Hagan por lío, favor. dijo el Papa Francisco. No hagan lío, hagan lío y no hagan lío. Tomaron a pecho acá. Sí, Mati, perdón, te escuchamos. Son respetables las opiniones, posturas. son respetables de todo y está perfecto. Gracias, padre. Cada uno pueda pensar. Solo que los invito es a que se corran un toque de toda esta cuestión de negociaciones, Claro. de complot, Tal cual. de plan, de votemos a tal, votemos Hablamos de algo espiritual. Vuelvo al centro. El cónclave es un evento religioso y espiritual ante todo que está conducido, es lo que creemos los creyentes, es lo que creen los cardenales, por el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que nuestra parte humana también forme parte, porque no es que Dios elige eligen los cardenales, que son hombres elegidos para una misión, pero inspirados en el Espíritu, por el Espíritu Santo, en una dirección. Y es clara la dirección, y es claro que el Espíritu Santo y que estos cardenales están también escuchando ese soplo, esa voz que viene indicando hacia dónde, cuál es la dirección. Y eso está bueno. Eso es lo que tenemos que leer, que más allá de que pudiera haber diferentes negociaciones que se hubieran querido hacer, y hablo todo en potencial porque ninguno de nosotros tiene esa certeza, Obvio. el soplo del Espíritu Santo es mucho más poderoso. Y entre todos los cardenales que podían votar, no está esta cuestión de agruparse o de estar siendo manipulados a través de mensajes de WhatsApp ni de otro tipo de reuniones. Esto, más allá, lo que pasa es que nosotros tenemos muy en la cabeza cuestiones más políticas. Claro, pero no tiene nada que ver. La inflación que sucede en la elección de los gobiernos, y a veces la Las elección del gobierno de alianzas. la iglesia. Sí. La elección del gobierno de la iglesia no lleva las mismas coordenadas, pero es entendible que a veces queramos como incorporarlos a las mismas categorías que usamos para los gobiernos, digamos, políticos. Por eso Pero tampoco linkeo directamente al nuevo Papa con Trump, ni Claro, que no. los cardenales A ver, lo hayan Sofi. elegido para que frene a Trump, porque Trump puede atacar en una tercera. No. Está bien, está bien, Va a es muy influir válido. seguramente como todos los Está papas, muy bien, pero está no, muy bien. no está linkeado Está muy directamente bien. con lo político. Claro que sí. Sofi, después me la ver. No, Sofi. chiquito, padre, quiero consultarle, ¿qué podría pasar, qué podría suceder para que el Papa León XIV decepcione a la sociedad? Sí, sí. Y yo creo que tendría que ver con cortar con el legado de Francisco, que en realidad es el legado del Espíritu Sí, Santo de sí. Francisco, Sí. una dirección muy concreta, Sí. y donde diera por tierra, tirar a tierra sobre todo lo que se viene haciendo, que tiene que ver con abrir puertas. Pero hubo algo muy importante en el discurso, que además él habla y menciona, que podría no haberlo mencionado porque fue muy cuestionado Francisco por plantearlo, Sí. que es el camino sinodal. Para la gente, sinodal no entiende nada, no El sabe de qué sínodo. está hablando el Papa. Lo que le está hablando el Papa, el nuevo Papa, y de lo que habló Francisco, que por eso planteó el sínodo, es una iglesia que mira hacia adentro para criticarse hacia adentro, para transformar y convertir lo que tiene para convertir para adentro. Tal Pero cual. ¿para qué? Hubo una frase que todo el tiempo está resonando y que ojalá siga siendo lo Como un mea de una culpa. actitud y no solamente tiene palabras, que es caminemos juntos. Tal cual. Padre, Eso padre, le le haya hago dicho. le hago una consulta. Todo esto Javier del Basterrica camino le habla. sinodal. Sí. A ver, Javi, ¿viste? Padre, ¿cómo le va? Javi. Matías, Javier Basterrica le habla, un gustazo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué piensa del papado de Francisco, sí, en su momento, y qué espera de este papa? Yo, del papado de Francisco, como lo mencioné la otra vez, yo creo que fue un espaldarazo para todos los que
ya veníamos trabajando porque el Espíritu Santo viene soplando hace rato sobre una renovación de la iglesia, y la renovación no es una cuestión solamente de marketing, es una cuestión de un cambio de mentalidad. En eso consiste la conversión, incluso bíblicamente, un cambio de mentalidad y volver a lo más esencial. Yo no vine para los justos, vine para los pecadores. Yo no vine para los sanos, los enfermos. De ahí en adelante, todo lo que encarnó Francisco estuvo en esa clave, y para que siga sucediendo, este Papa continuará en esa actitud que para mí, por los pequeños gestos que ya tuvimos presente, va a ser un Papa que va a tener un montón de gestos, que también está muy bien que así suceda, pero que tiene que ver con algo profundo, hacerte saber que Dios te ama. Y eso no hay con qué darle cuando un pastor, sea lo que sea, la situación en la que sea, te dice, ante todo Dios te asegura el amor. Yo creo que este Papa va a tener de ese gesto, va a tener en esa dirección un plan pastoral. Mel. Padre Matías, ¿cómo estás? Mel Gordillo te saluda. Sí, buen día. Para aclarar un poquito, porque sentí como que se malinterpretó y me gustaría aclararlo como católica esto, entendiendo que el cónclave es una etapa en la que hay que ponerse de acuerdo. 133 voluntades, opiniones, que por supuesto guiadas por este Espíritu Santo, en quienes los católicos creemos, no dejan de ser humanos de carne y hueso, y que se vinculan y que tienen tratos y demás, y que el puesto, no entendiéndolo políticamente como los gobiernos que nos gobiernan, sí como un gran líder, como la palabra política lo engloba en verdad, de manera más amplia, es un puesto que implica de alguna manera negociaciones. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con una enviada allá que decía, la intención de los 133 cardenales que están allí reunidos para elegir al nuevo Papa es que no haya muchas fumatas negras. Entonces, para eso, inevitablemente, no es que iba a haber, negociado, te hago truco, retruco, pasame vos acá, me comploto. No en ese sentido, pero sí, claro, por supuesto. Y esa enviada, no sé cuánto, que habló con los 133. No, déjame terminar la idea. Entonces, la intención era que de una primera mano poder encontrarse con unos pocos candidatos para que pronto saliera el humo blanco, porque también es parte del mensaje que da la Iglesia el que salieran muchos humos negros, ¿no? Si estuviéramos todo el fin de semana con humo negro, hubiese sido otra la instancia. No nos ponemos de acuerdo, se divide entre muchos. Entonces, la intención era directamente achicar la cantidad de candidatos. Entonces, en ese sentido implicaba por ahí unir afinidades, pero no tiene que ver. Te respeto esto, pero para mí sigue quedando en el ámbito de las estipulaciones, elucubraciones, de lo que sí, de lo que no. Porque que la Iglesia diga queremos poca fumata para que vean que nos ponemos de acuerdo, no tiene nada que ver. Porque la Iglesia no lo plantea en esa lógica. Si hubiera tenido que tener 10 días, la Iglesia lo hubiera permitido también. Le diera elegir al mejor. Una necesidad de mostrar acuerdo rápido. De hecho, ha habido de 7, ha habido de 5, ha habido de 4. Esta fue rapidísima. Bien, Mati. Sí. ¿Confirma o no? Mati, nos encanta siempre escucharte. Ya sos un amigo de este programa. Siempre con tanto tino, con tanta calma y con tanto sosiego. Feliz Día de la Virgen, ¿no? ¿También lo soy? ¿Cómo? Día de la Virgen, ¿no? Hoy es el Día de la Virgen. Bueno, Mati querido, te abrazo con mucho amor y nos vemos pronto si Dios quiere. Habemos papam. Pronto ando por ahí, los voy a ir a bendecir. Un placer. Por favor, que necesitamos mucho la bendición. Poquito de paz necesitamos. Agua bendita, mucho más Dios y menos diablo. Chao, Mati. Un beso. Bueno, vení, Patri, vení. Vamos a hacer un corte chiquitito.